Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de comunicaciones del sábado por la tarde, en la que tengo el placer de compartir moderación con David. Es una sesión, yo creo que calificaría de corta pero intensa, porque vamos a disfrutar de tres espectaculares presentaciones, porque los temas no tienen desperdicio y son francamente muy interesantes. David. Esta moderación y simplemente recordar a todos los compañeros que tienen disponible la posibilidad de ir haciendo las preguntas en el lapicero que aparece en un costado al lado. Así que sin más vamos a pasar a las comunicaciones. Buenas tardes, a continuación comienzo con la presentación. La calcificación vascular es una alteración por la cual los vasos pierden su contractibilidad. Esta se asocia con un descenso en la masa ósea. En población envejecida es una de las principales causas de mortalidad, al igual que ocurre en la enfermedad renal crónica, dado que estos pacientes sufren un proceso de envejecimiento acelerado. Desgraciadamente, se detectan estadios tardíos cuando las manifestaciones clínicas ya están presentes, por lo tanto resulta de especial interés la búsqueda de biomarcadores para una detección sencilla y precoz de la enfermedad. Y aquí es donde emerge con especial interés los microRNAs. Estos pequeños ARNs no codificantes tienen la principal ventaja de que son estables y detectables en suero, se pueden detectar mediante técnicas sencillas y poco invasivas y además pueden manifestar una expresión diferencial en ciertas alteraciones. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo ha sido la identificación de microRNAs implicados en el proceso de calcificación vascular que se puedan detectar en suero y que puedan servir como marcadores de calcificación vascular. Para llevar a cabo este trabajo comenzamos con un modelo animal. En primer lugar, realizamos una secuenciación masiva de microRNAs o miR-NASEC entre 4 aortas calcificadas y 4 aortas sin calcificar para determinar aquellos microRNAs diferencialmente expresados en calcificación vascular. Las aortas calcificadas procedieron de ratas a las que se les indujo de forma quirúrgica insuficiencia renal crónica y que fueron alimentadas con una dieta en fósforo alta. Y las aortas sin calcificar procedieron de ratas sham o control que sufren la misma operación pero mantienen su función renal intacta y que fueron alimentadas con una dieta en fósforo normal o estándar. Los microRNAs diferencialmente expresados en el miR-NASEC en calcificación vascular y con mayor tasa de cambio, junto con el miR-145, que es uno de los principales implicados en el mantenimiento del fenotipo vascular, se validaron posteriormente mediante RT-qPCR en muestras de aortas y sueros de estos mismos animales, incluyendo un tercer grupo adicional que fueron las ratas con insuficiencia renal crónica alimentadas con una dieta en fósforo normal o estándar. A continuación, estos microRNAs con mayor tasa de cambio y seleccionados en el modelo animal se analizaron también en un modelo humano, concretamente en muestras de aortas y sueros humanas. Y finalmente se realizó un modelo in vitro en células de músculo liso vascular para determinar la implicación de los microRNAs seleccionados en los modelos anteriores en la calcificación vascular, sin tener en cuenta otros efectos como por ejemplo puede ser la uremia. En cuanto a los resultados, respecto al miR-NASEC, obtuvimos 34 microRNAs diferencialmente expresados en calcificación vascular, de los cuales 17 se encontraban sobreexpresados y 17 inhibidos en calcificación vascular, que son los que se muestran en esta tabla, y aquellos con mayor tasa de cambio, que son los que se representan en negrita, fueron los que se validaron mediante RT-qPCR en las aortas y sueros de estos mismos animales. En primer lugar, se determinó el contenido en calcio en las aortas y lo que se observó es que el contenido en calcio fue mayor en las aortas de las ratas con insuficiencia renal crónica, siendo este aumento mayor y significativo en aquellas alimentadas con una dieta en fósforo alta. Respecto a los microRNAs seleccionados en el miR-NASEC con mayor tasa de cambio, solo obtuvimos cambios significativos mediante RT-qPCR en las aortas, en el microRNA 145, el 486, el 598 y el 122. Todos estos microRNAs descendieron en las aortas de las ratas con insuficiencia renal crónica, siendo estos descensos mayores y significativos en aquellas alimentadas con una dieta en fósforo alta. Los 4 microRNAs que mostraron cambios significativos en las aortas se analizaron en los sueros de estos mismos animales, aunque solo pudimos detectar 2 de ellos, que fueron el miR-NA 145 y el 486.
De nuevo, al igual que lo que ocurría en las aortas, ambos microRNAs descendieron en los sueros de las ratas con insuficiencia renal crónica, siendo estos descensos mayores en aquellas alimentadas con una dieta en fósforo alta. Respecto al modelo humano, en primer lugar, analizamos la expresión de los microRNA seleccionados en el modelo animal, el 145 y el 486, en arterias epigástricas procedentes de donantes y receptores de trasplante renal. Lo que observamos es que los niveles de ambos microRNAs, 145 y 486, fueron menores en los receptores del trasplante renal y ambos microRNAs se correlacionaron de manera inversa con el contenido en calcio en la arteria epigástrica. Las muestras de sueros humanos las obtuvimos en el estudio EVOS, dado que no disponíamos de muestras de suero de los donantes y los receptores de trasplante renal. El estudio EVOS fue un estudio europeo de osteoporosis vertebral, un estudio en población general, del cual se disponía de medidas de la calcificación de la aorta abdominal y los individuos se agruparon según poseían ausencia de calcificación media o calcificación severa. Y de nuevo, lo que observamos es que los niveles de ambos microRNAs 145 y 486 fueron menores en los individuos con mayores niveles de calcificación. Finalmente, realizamos un modelo in vitro dividido en dos fases. En primer lugar, analizamos el efecto directo de concentraciones altas de fósforo 3 milimolar sobre la calcificación de células de músculo liso vascular, la línea 7R5, y sobre los microRNA seleccionados en los modelos anteriores. Lo que observamos es que a concentraciones altas de fósforo se produjo un aumento en el contenido en calcio y de forma paralela descensos en los niveles de ambos microRNAs 145 y 486. En segundo lugar, realizamos la sobreexpresión de ambos microRNAs para estudiar su efecto directo sobre la calcificación en las mismas células. Lo que vimos es que a concentraciones de fósforo alto, 3 milimolar, la sobreexpresión de ambos microRNAs previno del aumento en el contenido en calcio. Por lo tanto, podemos concluir que ambos microRNAs 145 y 486 se asocian con calcificación vascular en los modelos in vivo, in vitro y muestras humanas, y ambos microRNAs podrían ser buenos marcadores séricos de calcificación vascular. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer al Comité de Selección de Trabajos por haber escogido este estudio para su presentación como comunicación oral. La pérdida progresiva de funcionalidad renal que ocurre en la enfermedad renal crónica conlleva el desarrollo de alteraciones del metabolismo mineral que se agrupan bajo la denominación síndrome CKD-MVD e incluyen calcificaciones vasculares, alteraciones del hueso y también alteraciones bioquímicas. Las alteraciones bioquímicas más importantes son el desarrollo de hipocalcemia, de hiperfosfatemia, deficiencia de vitamina D, aumento en la producción de FGF23 y descenso de los niveles renales y circulantes de Pluto. Pluto actúa como un correceptor para FGF23, con lo cual el mantenimiento de su expresión es esencial para una correcta homeostasis del fósforo. Se sabe que el descenso progresivo en los niveles de Pluto, que ocurre conforme progresa la enfermedad renal crónica, comienza desde estadios tempranos de la enfermedad. En este sentido, nuestro grupo de investigación ha demostrado que la hiperfosfatemia contribuye de manera decisiva a la downregulación de cloto que se produce en la uremia y que este efecto está mediado por la activación de la vía Wnt-beta-catenina. Esta vía participa en multitud de funciones celulares. Cuando la vía Wnt-beta-catenina está activa, se produce translocación nuclear de beta-catenina y se induce la transcripción de genes diana. Cuando la vía no está activa, debido a que no hay unión de los ligandos Wnt, la beta-catenina se degrada en el citoplasma. Hemos demostrado que el magnesio es un inhibidor de la vía Wnt-beta-catenina y esto posee extraordinarias repercusiones en el contexto de las complicaciones vasculares asociadas a la uremia. Nosotros encontramos que la incubación de células vasculares con concentraciones crecientes de magnesio producía un descenso progresivo en la deposición de calcio inducida por alto fósforo. Este efecto inhibidor sobre la calcificación vascular fue demostrado posteriormente también in vivo y de hecho la administración de un suplemento dietético de magnesio es capaz de prevenir la calcificación vascular y conlleva aparejado una mejor supervivencia. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, se desconoce si la administración de magnesio podría tener un efecto positivo
sobre los niveles de cloto renal, evitando la downregulación inducida por la hiperfosfatemia y que, como hemos visto, está mediada por la activación de la vía Wnt. Por tanto, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar in vivo e in vitro el efecto del suplemento de magnesio sobre la expresión de cloto y su interacción con la vía de señalización Wnt-beta-catenina. Para realizar los experimentos in vivo empleamos un modelo de uremia experimental basado en la nefrectomía 5/6. Ratas Wistar fueron sometidas a nefrectomía en 2 pasos y tras la segunda nefrectomía se alimentaron durante 14 días con una dieta con contenido normal en calcio y elevado en fósforo. Los animales urémicos se distribuyeron de manera aleatoria en 3 grupos experimentales en base a la cantidad de magnesio administrado en la dieta. Un grupo recibió una cantidad de magnesio normal, 0,1%, y 2 grupos recibieron concentraciones elevadas de magnesio en la dieta, 0,3 y 0,6%. Adicionalmente, un grupo de animales con función renal normal se utilizó como control. Una vez transcurrido el periodo experimental, los animales se sacrificaron y se tomaron en primer lugar muestras de sangre para determinar parámetros de interés del metabolismo mineral. En particular, determinamos los niveles de calcio mediante el estudio selectivo, de fósforo, creatinina y magnesio mediante espectrofotometría, de PTH y FGF23 mediante ELISA y de calcitriol mediante radioinmunoensayo. Asimismo, tomamos muestras de tejido renal para determinar la expresión de cloto a este nivel. Los experimentos in vitro fueron realizados con la línea celular HEK, son células renales embrionarias que se incubaron en condiciones estándar con alto fósforo o bien con alto fósforo y un suplemento de magnesio a concentraciones que oscilaron entre 1,3 y 2,8 milimolar. Algunas de estas células se incubaron con 2-APB, que es un inhibidor de la entrada de magnesio en la célula, actuando a través del transportador TRPM7. Los experimentos tuvieron una duración de 5 días, tras los cuales se determinaron los niveles de ARN mensajero de cloto mediante RT-PCR y de cloto y beta-catenina mediante Western blot. Esta tabla muestra los datos bioquímicos de los animales incluidos en el experimento en vivo. Como podemos observar, los animales urémicos, que se alimentaron con una dieta con contenido normal en magnesio, mostraban hipocalcemia, hiperfosfatemia, aumento de creatinina, de magnesio, PTH, FGF23 y descenso de calcitriol, con lo cual validaba nuestro modelo experimental de enfermedad renal crónica. Conforme se aumentó la cantidad de magnesio en la dieta, encontramos un aumento significativo en los niveles de calcio iónico, un descenso significativo de la fosfatemia como consecuencia del efecto quelante ejercido por el magnesio, un descenso también significativo en los niveles de creatinina, de PTH y FGF23. Sin embargo, no encontramos cambios ni en magnesio ni en calcitriol entre los 3 grupos experimentales urémicos. En cuanto a la expresión de cloto, como se ha reportado en multitud de ocasiones, los animales urémicos mostraban un descenso significativo en los niveles de cloto renal y esta downregulación fue corregida de manera progresiva con la administración de magnesio en la dieta. En cuanto a los experimentos in vitro, en primer lugar valoramos los niveles de expresión de cloto a nivel de ARN mensajero y también a nivel de proteína. En ambos casos los cambios que observamos mostraron la misma tendencia. La incubación de las células con fósforo elevado produjo, como cabía esperar, una downregulación en los niveles de expresión de cloto, que se previno cuando las células se incubaron con magnesio elevado. Por el contrario, la adición del bloqueante de la entrada de magnesio en la célula hizo que los niveles de expresión de cloto fueran estadísticamente similares a los de las células tratadas con alto fósforo. En cuanto a la expresión nuclear de beta-catenina, también como se ha reportado anteriormente, encontramos que el alto fósforo producía un aumento en la translocación nuclear de beta-catenina, indicativo de una activación de la vía Wnt, que era bloqueado cuando las células se trataban con magnesio 1,8 milimolar. Y al igual que ocurría con cloto, la administración de la incubación de las células con 2-APB producía un aumento en los niveles de beta-catenina nuclear y, por tanto, una activación de la vía Wnt. Por tanto, estos resultados nos permiten concluir que en la enfermedad renal crónica el suplemento de magnesio previene el descenso en los niveles de cloto inducido por alto fósforo. Nuestros resultados sugieren que este efecto está mediado por la inhibición de la vía de señalización Wnt-beta-catenina. Muchas gracias por su atención.
Hola a todos, mi nombre es Mónica Bolufer y en primer lugar me gustaría agradecer a la Sociedad Española de Nefrología el haber hecho posible este congreso, así como el darnos la oportunidad de compartir con todos vosotros este proyecto. Como veis, se trata de un estudio multicéntrico en colaboración con el grupo Glossen y Onconefro que se titula Nefritis intersticial inmunológica como primera causa de patología renal en el paciente oncológico biopsiado en la actualidad. Como sabemos, el cáncer y la enfermedad renal crónica son dos entidades íntimamente relacionadas. De manera clásica, la biopsia renal en el paciente con cáncer no era tan frecuente debido a su escasa supervivencia y el hecho de que fuese un proceso invasivo. Sin embargo, esta tendencia está cambiando en los últimos años, sobre todo porque esta supervivencia está mejorando debido a los últimos tratamientos antineoplásicos que se están administrando. A finales del 2020, en la conferencia de la CADIGO que se realizó sobre controversia en el ámbito de la onconefrología, ya queda señalado la necesidad de establecer una especie de biobanco internacional de muestras de pacientes con cáncer y enfermedad renal, así como el hecho de plantearse una biopsia renal en todo aquel paciente oncológico que presente fracaso renal agudo o bien proteinuria de más de 1 gramo, siendo necesario toda esta información y su correcto análisis para ampliar el conocimiento en este ámbito. Pues bien, en esta línea hemos realizado este estudio retrospectivo multicéntrico en colaboración con el grupo de onconefrología y Glossen, donde estudiamos a aquellos pacientes con diagnóstico de neoplasia de órgano sólido que han sido sometidos a una biopsia renal o bien que esta biopsia renal se ha realizado 1 año antes al diagnóstico de dicha neoplasia de órgano sólido. Han participado un total de 11 hospitales con un total de 124 pacientes y se han analizado las características demográficas, clínicas y anatomopatológicas. Las características basales de nuestra muestra, de un total de 124 pacientes, la media de edad eran 67 años, la mayoría hombres, un 30% diabéticos y más de la mitad eran pacientes hipertensos. El estatus oncológico en el momento de la biopsia renal, como podéis ver, la mayoría de ellos estaban en situación de progresión, pero también era muy frecuente la remisión o la estabilidad dentro de la propia enfermedad oncológica. Cabe señalar que hasta en un 44% de los pacientes tenían metástasis en el momento de la biopsia renal. ¿Y cuál es la indicación más frecuente de hacer una biopsia renal en un paciente oncológico? Pues bien, de manera más frecuente será el fracaso renal agudo, seguido de la presencia de proteinuria o bien de enfermedad renal crónica agudizada. El tipo de cáncer más frecuente en este tipo de población sería el de pulmón y, en segundo lugar, el de estirpe abdominal. Como podéis ver en esta diapositiva, se muestran las características analíticas tanto de sangre como de orina de los pacientes en el momento preciso de la biopsia renal. Como podéis ver, la creatinina mediana es de 2,54 miligramos decilitro y la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos están presentes hasta en un 10% de nuestra muestra. En cuanto a características urinarias, decir que más de la mitad de los pacientes tenían hematuria en el momento de la biopsia renal, que la proteinuria en rango nefrótico estaba en un 25% de todos los pacientes, si bien es cierto que la mediana de todos ellos no llegaría al gramo, está en torno a unos 800 miligramos gramos por ratio. Una de las características que hemos analizado en este estudio es la opinión del nefrólogo en cuanto al diagnóstico histopatológico que tiene el paciente. Si bien considera que es secundario a la propia neoplasia, secundario al tratamiento administrado contra el cáncer o bien por otra causa. Pues bien, en casi la mitad de los casos, el nefrólogo piensa que el diagnóstico histopatológico es secundario al tratamiento que ha recibido contra su cáncer. Dentro de este grupo de pacientes, que son un total de 56, como podemos ver a la derecha de la diapositiva, observaremos qué tipo de fármacos han recibido. Casi la mitad de ellos inhibidores del checkpoint, un tercio han recibido quimioterapia y casi el otro tercio terapias específicas. En un caso aislado se objetivó una nefritis intersticial aguda secundario al tratamiento intravesical con BCG. En esta diapositiva podemos ver a la izquierda el tratamiento que estaba recibiendo el paciente justo antes de la biopsia renal. Como podéis observar, la quimioterapia es el más frecuente, pero seguido muy de cerca de los inhibidores de checkpoint y de las terapias específicas. Destacar que un 3% de los pacientes recibió tratamiento conservador, o bien se decidió hacer dicho tratamiento conservador del cáncer justo después de haber hecho la biopsia renal.
En la derecha de la diapositiva, en columnas, podemos observar la frecuencia de aquellos diagnósticos histopatológicos que se han obtenido de las biopsias renales. Destacar que la más frecuente es la nefritis intersticial aguda, seguida de la necrosis tubular aguda y la nefropatía IgA, así como también la glomerulonefritis extracapilar. Si os fijáis en las columnas que están sombreadas en color, solo aquellos diagnósticos que el nefrólogo considera que son secundarios al fármaco antineoplásico recibido por el paciente. Y en la misma leyenda de colores, en el círculo de la izquierda, podemos ver cómo en la NIA destaca la inmunoterapia, mientras que en la necrosis tubular aguda destaca la quimioterapia. ¿Y cuál es la evolución de la enfermedad renal crónica en nuestros pacientes? Pues partimos de una basal en donde un 16% de la muestra tiene una creatinina de más de 1,5 miligramos de decilitro. A los 3 meses después de la biopsia renal, este tanto por ciento aumenta al 36% y al final del seguimiento es de casi el 50%. La mediana de seguimiento de nuestro estudio es de 16 meses y casi el 40% de los pacientes fallecieron al finalizar dicho seguimiento. Y ya para concluir, señalar que la patología renal en el paciente oncológico es muy diversa, no solo es nefritis intersticial aguda, a pesar de que esta cada vez es más frecuente, en parte pensamos por los nuevos fármacos que se están administrando a día de hoy. Ponemos en valor también la importancia diagnóstica y pronóstica de la biopsia renal en este perfil de pacientes, así como la necesidad de más estudios en este campo. Muchísimas gracias por vuestra atención, así como a la Glossen, el grupo de onconefrología y todos los hospitales que han participado en el estudio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las 3 fenomenales ponencias que nos han presentado las compañeras. Yo creo que trabajos de muy alta calidad, diferentes entre sí. Y si le parece bien al doctor Torregrosa, voy a hacer yo la primera pregunta. Que quiero que sea tanto para la doctora Rodríguez como para la doctora Fernández, que nos han presentado datos muy bonitos de investigación experimental, que siempre hay que darle ese punto traslacional, ¿no? De ver hacia dónde nos va a dirigir ello. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, por la doctora Fernández, que habló primero. ¿Cuál es su visión de esto a nivel clínico? ¿A qué punto nos puede llevar o qué aprovechamiento le podríamos dar en el futuro? Hola, buenas tardes. Bueno, sí, o sea, sería lo más interesante en un futuro conseguir una aplicación clínica de todos estos resultados que estamos obteniendo. Desgraciadamente, en esos momentos, pues no estamos todavía en este punto, pero sí que, digamos que buscar más microRNAs que en este caso en nuestro estudio, que pudiéramos en un futuro, digamos que poder inhibirlos o sobreexpresarlos según en qué caso, pues sería muy interesante poder, bueno, no solo nosotros lo estábamos mirando como buscando posibles biomarcadores tempranos. El hecho de que es tempranos, de momento no estamos en ese punto, pero bueno, sobre todo poder detectarlos en un análisis de sangre de manera temprana sería el objetivo. Pero bueno, de momento no podemos concluir nada de que sean tempranos porque no hemos hecho ese tipo de estudios. No sé si es la respuesta. Vale, bueno, sí, claro, evidentemente falta todavía camino, ¿no? Y para la doctora Rodríguez, la misma pregunta, ¿qué resultado, qué aplicación práctica podría llegar a tener estos resultados en el futuro en la clínica? Bueno, pues la verdad que estos resultados un poco nos proporcionan pues pistas, ¿no? Acerca de lo que sucede en observaciones que ya hay en estudios en pacientes. Se sabe que la hipomagnesemia pues, se asocia a una mayor progresión de la enfermedad renal crónica, a una mayor incidencia de la enfermedad renal crónica. El problema es que no existen muy poquitos ensayos clínicos que se hayan hecho. En relación a esto, nuestro grupo de investigación está realizando un ensayo clínico en el que al paciente se le administra un suplemento de magnesio y de hecho hay un póster en el que se comentan los resultados que hemos tenido en este sentido. Es un ensayo clínico muy pequeñito que tiene solamente 8 pacientes tratados y 8 pacientes control. Los resultados son bastante prometedores y sobre todo parece que las mejoras que se observan son en base a una mejora de la rigidez arterial. Y bueno, y también vemos que hay una tendencia a una menor progresión de la enfermedad renal crónica en estos pacientes. Es una tendencia, no hemos encontrado significación estadística, pero bueno,
posiblemente, o bueno, esperemos que si la N de este estudio fuera mayor, pues los resultados pues fueran bastante prometedores. Vale, y otra pregunta en ese sentido. Sí. ¿Se trata de lo importante son los suplementos de magnesio o los niveles de magnesio en sangre? Pues yo diría que vamos, yo no soy clínica, pero por ejemplo en el caso de los pacientes, al igual que ocurre en la rata, en nuestros animales de experimentación, no vemos que se produzca hipermagnesemia. Se observan efectos beneficiosos a nivel renal y, por ejemplo, en el caso de los pacientes a nivel vascular también, pero sin que se produzcan episodios de hipermagnesemia, que es un punto bastante importante a tener en cuenta. Muy bien. No, creo que no hay preguntas por ahí, ¿no? En el chat ahora mismo no tenemos ninguna. Tenemos todavía tiempo para que manden alguna. No sé si tú tienes alguna. Ya ahondando en el tema del magnesio, y luego volvemos precisamente a preguntarte lo mismo, pero claro, es lo mismo tener un magnesio de 1,3 en sangre, como vemos en muchos pacientes, que tenerlo de 2. ¿Daríamos suplementos a todos? Incidiría en la pregunta de David, es decir, ¿hay que mirar valores o simplemente es dar magnesio por dar magnesio? Y luego me ha parecido que en los pacientes, en las ratas que recibían magnesio, les subía el calcio. ¿Es así? Sí, bueno, respondiendo a la primera pregunta. Sí, perdón, como les decía antes al doctor Arroyo, yo no soy la más indicada para contestarlo porque no soy clínica, no es mi especialidad, pues a lo mejor desde el punto de vista que yo controlo, bueno, pues imagino que sería necesaria una monitorización de los pacientes. En relación al calcio, sí, el calcio encontramos que los animales urémicos tienen hipocalcemia, uno de los hallazgos clásicos que se producen, de la alteración del metabolismo mineral que se producen en la uremia. Entonces, sí, el calcio se recupera un poquito y bueno, probablemente sea debido, entre otras razones, porque todos los elementos ya sabemos que están interrelacionados, ¿verdad? Pero al descenso en los niveles de fósforo, los niveles de calcio y de fósforo están muy relacionados entre ellos, entonces bueno, se produce, pues, a la vez que encontramos un descenso de la fosfatemia, pues encontramos un aumento ligero pero significativo de la calcemia, sí. Indica un mejor estatus en relación al metabolismo mineral de estos animales. Pero no riesgo de una calcemia peligrosa. Digo. No, que va. Estaba en torno a 1,13, 1,14. No, es una hipercalcemia, no. Muy bien. Voy a preguntarle a la doctora Bolufer, que ha hecho una presentación fantástica de un estudio multicéntrico muy bonito. Son 10 años de evaluación de biopsias renales en pacientes oncológicos. Un poquito tu opinión en base a los datos que habéis visto durante toda esta década. Parece que estamos biopsiando más a los pacientes oncológicos, también probablemente por los nuevos tratamientos, ¿no? Y los efectos que están teniendo. ¿Le seguimos biopsiando poco? ¿Seguimos siendo poco... Igual nos da miedo ser agresivos con la biopsia en un paciente que por su patología oncológica pues a lo mejor pensamos que no se beneficie, o ahora mismo ya estamos en un punto en el que los manejamos igual que el resto de pacientes? Gracias, David, por la pregunta. Pues yo creo que la tendencia en general sí que es a biopsiar más, pero también dependerá un poco a nivel de cada centro y de la situación oncológica, ¿no? Y del tipo de paciente oncológico que tenga cada centro hospitalario, ¿no? Si son pues bueno, pues con más peso de servicio de oncología o no, y también, como no, de las consultas ahora de onconefrología, ¿no? Que facilita la comunicación con los oncólogos y el discutir algunos casos que a lo mejor previamente no se discutían por lo que tú comentas, ¿no? De paciente con metástasis muy avanzado, ni se lo digo al nefrólogo. Y ahora no, ahora se comentan estos pacientes en sesiones, se remiten a consultas rápidamente y sí que vemos que las biopsias renales en el centro, ¿no? En el que se hacen con bajo riesgo, tienes una información pronóstica que sí que repercute en el paciente, ¿no? No son pacientes que están en primera línea, sino pacientes en cuarta, quinta, sexta línea y que siguen tirando adelante a pesar de casi el 40% que estaban con metástasis en el momento de la biopsia. Es sin duda una tendencia a la que vamos y, de hecho, parece que es a donde nos dirigimos, pero como en general, ¿no? En tantas cosas. Muy bien. Bueno, yo creo que en este caso es el típico caso de individualizar, ¿no? Porque depende del... Por supuesto, eso
primero que todo, y el oncólogo es el que más lo conoce, ¿no? Y el que sabe hasta dónde se tiene la esperanza de vida, sí, claramente. Sí. Muy bien, pues nada, hemos terminado el tiempo de las preguntas y agradecer a las tres ponentes y también, evidentemente, a mi compañero doctor Torregrosa por estar aquí conmigo moderando. Y, gracias a vosotros. Un placer. Y seguimos con el congreso. Muchas gracias a todos. A vosotros.